Y en esta segunda parte de Sin Retórica, y como les comentábamos, vamos a tener la presencia a través de la vía de conexión de Zoom con la licenciada en psicología Laura Estrugo, quien es titular de El Puente, el hogar para adultos mayores de la ciudad de Resistencia, quien en este 15 de junio le propusimos que nos comente, que nos hable, que analice y detalle la problemática de qué significa la violencia contra los más viejitos, contra los adultos mayores, aquí en nuestra provincia, pero también en el país. Y como introducción a la charla con la licenciada Laura Estrugo, le proponemos ver este material. La lentitud de los viejos, lentitud para comer, lentitud para hablar, para desplazarse, eso también es violencia. La indiferencia es maltrato. Despreocuparse por la salud física, el bienestar de los adultos mayores es maltrato. No aceptan la opinión de las personas mayores solamente porque son viejos, eso también es violencia. Lo que come, si recibe su medicación, es maltrato. Se excluye a las personas mayores de las decisiones que toman las familias, por ejemplo, por el solo hecho de ser viejas, de tener muchos años, eso también es violencia. Y el decoro en el vestir son muy importantes, no hay que descuidar ese tema. El ambiente donde viven tiene que ser, además de higiénico, decoroso, estético, armonioso, agradable. La internación de una persona vieja en un asilo sin tener en cuenta su opinión, sus pensamientos, sus deseos, eso también es violencia. Que no le falte abrigo, pero además que se vea bien, porque el deterioro de la imagen implica un deterioro de la autoestima. Entonces todos esos aspectos son muy importantes. Es violencia. No ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para... Comentábamos en el anuncio de contenidos de nuestro programa que en la segunda parte íbamos a tener la presencia de la licenciada Laura Estrugo, licenciada en psicología, a quien, como siempre, le agradecemos la gentileza de estar con nosotros, fundamentalmente para el tratamiento de este tema, como lo es el Día Mundial de la Lucha contra el Abuso de Personas Adultas Mayores, que se recuerda el 15 de junio. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va? Es así como decía, ¿no? Hoy es un día internacional de la lucha contra el abuso de personas mayores que existe, ¿no? Sí, es un día internacional que está planteado para la visibilización y la toma de conciencia de este que es un problema social mundial. Uh-huh. ¿Y cómo se presentan las situaciones de violencia? Porque cuando uno habla de violencia, justamente se le viene a la cabeza el tema del golpe, del maltrato físico. ¿Es solamente eso o existen otras variantes? No, existen muchas variantes de maltrato y de abuso. Fundamentalmente, digamos, cualquier tipo de maltrato o abuso está vinculado al tipo de relación que está establecida entre la víctima y su victimario, ¿no? Y la vulnerabilidad, particularmente del adulto mayor, lo hace proclive a este tipo de situaciones. Hay maltrato físico, también hay maltrato físico, que se ve más en las personas que tienen deterioro cognitivo severo y tienen trastornos de conducta, en las que los cuidadores tienen que realizar actividades con ellos o por ellos y no cuentan con la aceptación o la sumisión de la persona cuidada, y en ese tipo de situaciones
al no saber manejarlas o al no poder manejarlas, se evidencian exabruptos y allí y se incurre en el maltrato físico. Pero además de eso, que son situaciones muy evidentes, hay otros tipos de maltrato, como el maltrato psicológico fundamentalmente, el abandono, y luego lo que es el abuso económico y financiero hacia las personas mayores. Primero, en un contexto que podríamos decir podría ser estándar en una familia, cuando existe una persona o dos personas adultas mayores, generalmente es uno de los integrantes de la familia quien lo cuida o se diversifica esa actividad. Bueno, siempre nosotros ubicamos al cuidador principal, aun cuando hay familias en las que la solidaridad está presente y el grupo familiar consensúa los cuidados y demás, siempre hay un cuidador principal que es la persona encargada de ver, de transmitir cuáles son las necesidades y a veces de llevar la mayor carga. Generalmente, sí, generalmente si es en un matrimonio, el cuidador principal suele ser el cónyuge. Y generalmente cuando no puede más, apela a los hijos y hasta que los hijos se dan cuenta de las necesidades de cuidados del adulto mayor, la responsabilidad recae sobre el cónyuge. Pero esto en términos de cuidados, ¿no? Claro. Ahora, licenciada, esa violencia con las diversas variantes que usted mencionaba, ¿se da por una relación que podría existir anterior ya, dificultosa, intrafamiliar, o el mismo cuidado es el que genera las condiciones para que se produzca? Y es todo un sistema muy complejo. Yo creo que nada ocurre de la noche a la mañana, ni con la ausencia de un sustrato. O sea, para que una persona incurra en abuso, tiene que haber algo de su personalidad previa que se lo habilita, ¿no? No solamente de la relación que ha habido, porque a veces hay padres que han sido muy, muy fuertes, muy contenedores, muy proveedores, e hijos que no tienen los principios tan claros como debieran, y no hay nada en la relación que ameritaría una situación de abuso, y sin embargo ocurre, ¿no? Como que hay ciertas cuestiones que al facilitarse por el debilitamiento de esta persona que era la persona fuerte de la familia, esto en el caso del abuso por parte de los hijos, ¿no es cierto? A veces está vinculado a la historia, pero a veces está vinculado a la personalidad o a lo que algunos hijos se permiten o creen que el padre ya no puede decidir, o creen que ya el padre no le corresponde. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Porque, por ejemplo, las personas que lo cuidan pueden decir, no, ya no tiene capacidad de discernimiento, o ya no manda más en la casa, o ahora somos nosotros los que tenemos que hacer eso. En la persona que lo sufre, ¿sigue siendo consciente en muchos casos, o si existe algún tipo de enfermedad, fehacientemente no puede hacerlo? No, claro que hay algunos grados muy extremos en los que las personas no pueden decidir por sí mismas, pero en realidad hay cosas en las que sí pueden decidir, aunque fueran mínimas, ¿no? Yo creo que cualquier cuidador que lo haga de manera ética y enfocado en el bienestar de la persona, tiene que apelar hasta las últimas herramientas que tenga para llegar a conocer cuál es la voluntad del paciente, o cuál es la voluntad de la persona, de su familiar, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, pueden decidir que ya no le van a dar más de comer esto porque no lo puede masticar, pero sin embargo es lo que siempre le gustó,
y se lo pueden diluir, se lo pueden licuar, y entonces va a tener el sabor, o sea que... Pero esto siempre hablando en términos de cuidados. Y de descuido, o bueno, a veces la omisión del cuidado, o la omisión de tener presente qué es lo que la otra persona quiere o necesita, es una forma de destrato. No consultarle, no preguntarle. Claro, no preguntarle, no consultarle, o no tomar los conocimientos previos que uno tiene respecto de la persona, ¿no? Porque este día que está planteado para la visibilización del maltrato, también es un día que está planteado para la promoción del buen trato, ¿no? Entonces, esta pregunta que me está haciendo Pedro, apuntan también a la promoción del buen trato, cómo tratar bien a una persona que se la está cuidando, o un adulto mayor que necesita de uno. Bueno, atender a vincularse con él como persona, como sujeto, como alguien que quiere, que desea, que espera. Ahora, Laura, licenciada, con respecto a los chicos, ¿hay que darle algunas pautas de cómo tratar a las personas adultas mayores? Si bien se supone que el cariño, el amor hacia el afecto, hacia la misma, está vigente, pero ¿existen algún tipo de tips, de recomendaciones para los chicos o para los adolescentes? Sí, uno puede transmitirlo en palabras y también lo puede transmitir en hechos, ¿no? Hay un cuento que circula allí por internet de un niño que había visto como su padre traía al abuelo a vivir a la casa y lo mandaba a la pieza del fondo y le pasaba una frazada vieja y demás, y entonces dijo, bueno, esta frazada no la voy a tirar, ¿por qué? Porque cuando vos vengas a mi casa a vivir, yo te voy a mandar al fondo y te voy a poner esta frazada vieja, o sea que son cosas que se transmiten en hechos, ¿no? Que ahí también, yo creo que la promoción de la empatía también pasa por poder ponerse en los zapatos del otro sabiendo que en algún momento uno va a estar en la misma situación, y que los ejemplos que damos a nuestros hijos son los ejemplos que ellos van a tomar para tratarnos a nosotros como adultos mayores, y en este sentido en todo lo que hace a lo transgeneracional, ¿no? Claro. Ahora, siempre escuché, por lo menos, que en algunas culturas orientales se respeta mucho más o se valoriza mucho más a la persona adulta mayor que en las occidentales. ¿Es tanto así o este tema de el buen trato o el maltrato se presenta en todas las sociedades? La verdad es que no sé cómo es actualmente en las sociedades orientales. Sí, esto que usted ha mencionado respecto de que históricamente las sociedades orientales, al Japón en particular, han tenido como mucho respeto por la sabiduría del anciano. En otras épocas también, digamos, o sea, los consejos de ancianos eran habituales en cualquier sociedad a nivel de lo político. No sé en este momento realmente, Pedro, qué ha pasado a partir de la globalización y todos los cambios globales que hay, si eso sigue ocurriendo a nivel del respeto y del lugar especial que se le da a los adultos mayores. Claro. Estamos hablando, usted habló hasta el momento de lo que podría hacerse en el ámbito de la casa, de la familia, del hogar, ¿no? Ahora, ustedes en el centro, que es el hogar de adultos mayores que gestionan, ¿qué actividades hacen con las personas que acuden ahí como para aliviarle un tanto ese pasar muchas veces solitario que puede tener en sus hogares? Bueno, en lo que respecta a las actividades propiamente dichas, son actividades para promover la socialización, la estimulación física, cognitiva y demás, y también espacios de reflexión, ¿no? Espacios donde ellos pueden intercambiar experiencias, y esto es algo muy nutritivo, y es algo que
que va surgiendo espontáneamente, lo hemos visto surgir espontáneamente. Y quizás nosotros trabajamos mucho con actividades preparadas, pero a la vez también atentos a los emergentes del grupo, ¿no? Tuvimos en una situación un concurrente que fue internado en contra de su voluntad por algunos de los hijos, y otros de los hijos se opusieron y lo retiraron. Entonces ahí hay una situación de maltrato que luego, al venir acá y al retornar al puente, se planteó eso a nivel de lo general, de cómo ellos decían, de cómo los hijos a veces ultrajan la propia voluntad, ¿no? La propia dignidad a tales puntos, o se quejan, por ejemplo, y pueden conversar de lo que es situaciones en las que se les quita la administración del dinero, que a veces es porque realmente no lo pueden manejar ellos, porque van perdiendo las capacidades, pero otras no. Y a la vez, aun cuando desde afuera se lo pueda comprender como que es una realidad necesaria que otra persona maneje el dinero porque ya no lo saben hacer, el dolor de cómo lo experimentan, el poder procesar psicológicamente el hecho de que han perdido una capacidad o se los ha despojado de una capacidad, o que quizás es conveniente ceder eso, pero no es lo mismo. La vivencia, si se lo quitan, así se puede procesar que, bueno, al no estar ya en condiciones de hacerlo, es mejor cederlo. Con respecto a quienes realizan las tareas de cuidado en la casa, y siempre hablando, y usted me corregirá, de aspectos que no son de patologías o de enfermedades, que seguramente serán tratados por especialistas, ¿no? Pero quienes cuidan, ¿deben instruirse? ¿Pueden hacerlo? ¿Cómo deben hacerlo? ¿Dónde hacerlo? Claro que sí, sí. Bueno, hoy en día en la web, digamos, para personas del público, ¿no es cierto? Nosotros acá trabajamos mucho con los familiares como para darles tips y pautas, y en algún momento lo hemos hecho abierto a la comunidad, y también está quizás previsto y estaría bueno volver a hacerlo, ¿no? Pero en la web hay muchos cursos o charlas gratuitas, webinar, en los que se les dan pautas a las familias y a los cuidadores informales y formales para un mejor trato de la persona mayor a la que están cuidando. Y eso está al alcance de la mano, es cuestión de googlearlo y buscarlo y decir, bueno, es una tarea que en estas sociedades que van envejeciendo, de gente longeva, no la tiene, digamos, experimentada todo el mundo. Entonces hay que aprenderla, pero hay que conocer un poco más, sí. Ahora, en función de la relación permanente con la persona adulta mayor, la comprensión del otro, la empatía con el otro, tal vez sea uno de los aspectos fundamentales, ¿o no? Sí, sí. Yo creo que todo lo que tenga que ver con cuidado del otro tiene que tener un componente muy alto de empatía quien lo vaya a hacer. A mí siempre me felicitan por la gente que trabaja acá en el puente, y yo digo que, bueno, que es un poco el sensor, ¿no? Pero sí o sí tiene que ser rico en empatía y en esa capacidad de conectar con el dolor del otro, que a veces es un dolor sin palabras, a veces es un dolor que se lee en la mirada o en la posición del cuerpo, y que hay que intervenir para aliviarlo, con lo cual sí, la empatía, la solidaridad con el otro, son valores que tienen que estar en cualquier cuidador. ¿Qué serían las sugerencias, por lo menos, que se podría dar a quienes están realizando esas tareas, licenciada? De empatía, de afecto, de estar permanentemente acompañando. Sí, sí, lo que pasa es que la empatía es una capacidad como puede ser cualquier otra capacidad. Hay gente que no la tiene en absoluto, hay gente que la tiene y la puede desarrollar, y hay gente que tiene
que es muy empática, que tiene mucha capacidad de resonar con el dolor del otro, con la necesidad del otro, y esa gente es la que está realmente, que tiene aptitud natural y de la cual se puede desarrollar un conocimiento de cómo hacerlo. Claro. Y en cuanto a las políticas de Estado que puedan existir, ya sean municipales, provinciales o nacionales, sobre este tema, ¿existen? ¿Están en vigencia? ¿Sirven? Yo creo que en este tema sí, hay políticas en todos los planos, en nuestro país las hay, claro que sirven, creo que nunca van a ser suficientes, creo Claro. por eso que este día es tan importante, el 15 de junio, como para la visibilización, porque hay tantos casos de abuso y de violencia que pasan desapercibidos. O sea, los que llegan a las entidades, a la Dirección de Adultos Mayores, etcétera, a las defensorías están perfectos, pero hay tantos que no llegan porque el problema está invisibilizado, porque no se lo conoce, porque se ha desensibilizado, o se presume que, bueno, es natural que una persona mayor que no controla esfínteres esté maloliente. No, no es natural. Como no es natural que un niño que no controla esfínteres esté maloliente. Tiene que haber una persona que la esté cuidando y que se esté encargando de que esté limpia, de que esté cómoda. No es natural que una persona adulta mayor no vea. Tiene que haber alguien que lo lleve al oculista o al otorrino al fonoaudiólogo para hacer una medición y poner un audífono. Si alguien no se ocupa, hay abandono, pero claro. la gente no sabe que esto es abandono, está naturalizado. Y en ese aspecto de desterrar la naturalización del destrato o el maltrato o la visibilización, es que le agradecemos muchísimo su tiempo para que a través de nuestro espacio se pueda divulgar que hoy se están haciendo tareas como para salirse de ese lugar tan feo en lo social, ¿no? Sí, bueno, yo creo, gracias a ustedes que nos ayudan a visibilizar esto y un poco el pedido a la comunidad. Yo siempre digo que si todos vivimos en una cuadra en la que tenemos a alguien a la derecha y a la izquierda, que si cada uno mira un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, si hay un adulto mayor en situación de destrato, en situación de abandono, intentar intervenir, primero como buen vecino, o como buen familiar, o como buen amigo, y segundo, en las instituciones que están para eso, que están Claro. para que en caso de que se vulnere el derecho de un adulto mayor, se intervenga. Licenciada, ya al final de la charla, abusando de su tiempo, ustedes están en el puente. Quienes deseen comunicarse o contactarse con ustedes, ¿cómo pueden hacer? Llamando en Resistencia al 0362-445-1994 o en Echeverría 76, que es nuestra sede central. Y el horario de atención es de... Horario comercial de lunes a viernes de 8 a 12 y 16 a 20, está la parte administrativa o la secretaria que van a poder atender el teléfono e informar un poco. Muchísimas gracias, licenciada, por estos datos, estos consejos, estas sugerencias, tanto para nosotros que hacemos el programa como para la gente que lo mira. Muchísimas gracias, muy amable, y estamos a su disposición. Gracias. Gracias, Pedro. Mi hijo Carlos siempre ha sido muy estudioso, trabajador y muy responsable. Mi esposo y yo estamos muy orgullosos de él. Ahora tiene un nuevo empleo, pero el pobrecito pasa muy ocupado. No me llama y a veces pasan semanas y no me viene a ver. Pero yo no lo molesto porque yo sé que está ocupado. Carlitos es mi orgullo y yo lo quiero mucho. No, esperen, salga sin mí. ¿Vamos, Jorge?
el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designa el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, y representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. Reconocer esta realidad implica comprometerse a partir del diseño de políticas públicas que permitan hacer frente a las distintas problemáticas que existen entre los adultos mayores de nuestra ciudad. Y eso fue todo hoy aquí en Sin Retórica. Muchísimas gracias por la atención y les recordamos, estamos los miércoles a las 22 a través de Somos Chaco en Resistencia, Gran Resistencia, en Villa Ángela y a través del servicio Flow en toda la República Argentina. Y como siempre también le reiteramos que puede acceder a este y otro material periodístico que preparamos en nuestro portal de noticias Sin Retórica, y con esa misma denominación, con ese mismo nombre, nos encuentran en el canal de YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias por la atención. Hasta la semana que viene.